casi todo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la primera ronda de comunicaciones en el Salón de Actos de Hotel de Talavera de la Reina del Congreso, la actualidad del pensamiento del Padre Juan de Mariana. Tenemos tres ponentes esta tarde. Les voy a pasar a presentar. El primer ponente es don León Gómez Rivas, que es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense. Trabaja como profesor titular en la Universidad Europea de Madrid. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la Segunda Escolástica Española. Como realizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca, Hugo Grocio y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Sin más, damos la palabra a don León Gómez Rivas. Muchas gracias. El título de esta conferencia pues es un acercamiento al Padre Juan de Mariana desde la perspectiva de su influjo. Yo me fijo en este caso en la obra de Hugo Grocio, de Iure Belli ac Pacis, sobre el derecho de la guerra y de la paz, que ahora comentaré brevemente. Un influjo de Mariana que es grande y que estos días pues, supongo que ya lo habrán empezado a ver y se va a seguir viendo. Un influjo, digo, que es grande en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Este compañero que conoce, Ángel Fernández, que va hoy a presentar su libro y mañana a hablar, pues quiere explicar esa influencia o ese conocimiento de Juan de Mariana en los primeros presidentes norteamericanos y pues todo el mundo anglosajón, que en general es un aspecto importantísimo de todos estos escolásticos nuestros de esta segunda escolástica, de cómo tuvieron más presencia de la que nosotros en España pensamos muchas veces en otros autores, ¿no? Efectivamente, pues lo que yo trabajé en esa tesis era ver cómo, a través de Hugo Grocio, el pensamiento económico de todos los escolásticos, quizás en este caso menos Mariana, porque en las obras que yo trabajé entonces no le citaba tanto, pero aquí ahora sí veremos que en Iure Belli ac Pacis sí le cita. Bueno, pues son autores conocidos por todos ustedes, como Diego de Covarrubias, sobre todo Francisco de Vitoria, pues son conocidos y son utilizados por Grocio de una manera muy intensa y a veces hasta copiando frases de Fernando Vázquez de Menchaca, aunque tengo que decir que Grocio fue un personaje honesto en cuanto a referir sus citas. Me escribía con el profesor Brown. Grocio cita mucho, plagia, entre comillas, pero reconoce el autor. Y a todos estos autores de Salamanca los cita con sus nombres, con sus obras, pone la página y el capítulo, y además a veces con elogios, y dice de Diego de Covarrubias, ese insigne jurista. Gracias a eso es por lo que después, en un siguiente paso, todos los lectores de Grocio, que eso se lo verán escrito en el texto, uno de ellos fue Adam Smith. Adam Smith lee a Grocio y le tenía en altísima consideración. Lee también las citas que hace Grocio de los escolásticos. Lo que pasa es que ya en el siglo XVIII ya no hablan de los escolásticos, o incluso el primer discípulo de Grocio, que es Pufendorf, también ha leído a Grocio, ha leído las citas de Vitoria y de Diego de Covarrubias en favor de Grocio. Y sin embargo, ya no quiere citarlos o no se atreve. También hay que tener en cuenta que estábamos en las guerras de religión del siglo XVII y también hay que tener en cuenta que estos países reformados pues, empiezan a aplicar procedimientos inquisitoriales iguales o mayores, creo, y es así, que los que nos criticaban que aplicábamos en la corona española, ¿no? De tal manera que las citas se pierden, pero la doctrina en esa parte de pensamiento económico que decía se mantiene. Eso, sobre todo, como digo, es una primera obra de Hugo Grocio, que es La libertad de los mares, de Mare Liberum. Pues tenía aquí anotado cuestiones muy fundamentales como los derechos de propiedad de los españoles sobre América, cuál es la dignidad de los indios, cuál es su derecho político a tener su propia organización y cómo hay que respetarlo. Todo esto Grocio lo defiende
utilizando los argumentos escolásticos españoles, o sobre todo lo que pretendía específicamente ese libro, Mare Liberum, era defender la libertad de comercio, y lo hace usando los argumentos escolásticos españoles. Pues él se esperaba una polémica desde Castilla, pero claro, no la recibió porque estaban de acuerdo con él, ¿no? Bueno, pues algo similar ocurre con la obra con la historia de España de Juan de Mariana, y es lo que hago en este trabajito, de ser citado en ese libro que estoy diciendo, de Iure Belli Arpacis, que ya es de 1625, el anterior es de 1609, Mare Liberum. Lo escribe Ocrocio todavía estando en Holanda. La vida de Ocrocio también es muy interesante. El de Iure Belli Arpacis lo escribe estando en París, emigrado, no, huido de Holanda, porque lo habían cogido prisionero por un problema entre los protestantes calvinistas y los protestantes arminianos, y trabajando para la corona del rey cristianísimo francés, este holandés, jurista holandés, el gran jurista holandés, el que hubo Horacio, escribe ese tratado de Iure Belli Arpacis, que antes me refería a cómo es elogiado por Adam Smith. Pues al final de las últimas líneas de la teoría de los sentimientos morales, dice Adam Smith: Ocrocio parece haber sido el primero que intentó acercarse a un sistema de principios que debían atravesar y ser la base de las leyes de todas las naciones. Y su tratado sobre el derecho de la guerra y de la paz, con todos sus defectos, es quizás la obra más completa que se ha escrito nunca sobre el tema. Bueno, pues en 1759, Ocrocio, 125 años después, estaba siendo considerado de esta manera elogiosa, y ahí podían leer todos estos autores españoles que estoy diciendo. ¿Qué es lo que encontramos del padre Mariano en la obra de Ocrocio? Pues únicamente, pero de manera muy abundante, un montón de citas de la historia de España, casi 50 citas que, como escribo un poco, pues desde mi punto de vista no tienen la influencia doctrinal o de aspectos de contenido pues más fundamental que sí vemos en esas otras citas que hace de Covarrubias o de Vázquez de Menchaca. Las citas de Juan de Mariana las utiliza pues para fundamentar, no tanto fundamentar, para ejemplificar lo que va escribiendo con datos históricos de la historia de España, lo cual tiene también su mérito, de todo, como digo, porque se la leyó, y que un holandés lea en latín la historia de España, pero además muy concienzudamente, porque vemos cómo las citas, ahora comentaré brevísimamente, pues cómo las aplica de una manera muy hábil a un problema similar que ocurría en Inglaterra o algo así. Digo que aunque tiene menor trascendencia doctrinal, pues es interesante en este sentido ver el eco que había tenido esta obra, que estos días supongo que seguirán explicando los que conocen mejor la historia de España, que yo tampoco soy un gran experto, pero vamos, que es uno de los hitos de nuestra historiografía, ¿no? Entonces, un detalladísimo conocimiento de esa obra, y a pesar, o también en algunos casos, como ahora voy a comentar brevemente, pues algunas consideraciones que sí que tienen un cierto interés más de aportaciones a lo que podríamos llamar un corpus doctrinal de historia del pensamiento político. Bueno, pues en este texto, que no los voy a leer, lo que analizo son 25 de las 50 citas que hace Ocrocio del padre Juan de Mariana. Y aquí utilizo dos. La obra de Iure Belli Arpacis está dividida en 3 libros, como era frecuente en esa época, no tienen cada libro un título especial. Un libro primero es más cortito, y luego hay un segundo y tercer libro más extensos. En el primer libro se refiere a Mariana en el capítulo 3, que habla sobre la guerra pública y la privada. De ahí hay 7 citas que les aparecerán detalladas. Y
está hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la autoridad y con los derechos de propiedad de los monarcas. Entonces, él utiliza ejemplos de Fernando de Aragón en Granada, de Alonso de Aragón en Nápoles. Se refiere a los testamentos, eso lo volverá a repetir en el libro segundo. Habla sobre la regencia, y esto le lleva a reflexionar sobre aspectos como que estos autores nuestros, esta segunda escolástica comentaba o analizaba, que era el consentimiento del pueblo o el consentimiento de los grandes. Aquí pone un ejemplo. Las citas que leo son las que Crocio había leído y dejó escritas de Mariana, por ejemplo, en este caso del libro 18 de la Historia de España. Dice Mariana: si bien el niño quedaba en edad de 11 años y tenía tíos que pudieran hacer alguna contradicción, pero no pusieron, que fue un ejemplo notable de modestia y de nobleza. Bueno, es decir, cómo se respeta la autoridad, cómo se respeta la línea sucesoria, ¿no? Este tema de los límites de la autoridad real, de cómo hay que respetar los derechos de sucesión, cómo hay que respetar las costumbres, y también dice Mariana del derecho natural, además a lo largo de la historia de España, según vayan cambiando las leyes, porque habla de cómo los reyes godos, tiene gracia, en España por lo menos se mantuvieron en esta costumbre que los reyes godos eran electivos, perdón que no había terminado la frase, ¿no? Eran electivos, entonces se decide en este caso, o se plantea como en una situación de autoridad electiva, pues hay que respetar ese sistema, ¿no? En España por lo menos se mantuvieron en esa costumbre todo el tiempo que los godos en ella reinaron, que no permitían se heredase la corona. Y dice Mariana: dadas las cosas con el tiempo, que tiene en todo gran mérito, se alteraron con las demás leyes esta, y se comenzó a suceder en un reino por herencia, como se hace en las demás provincias de Europa. Bueno, son pequeñas reflexiones. La historia de España no es un tratado que estarán analizando estos días político como el de reyes e instituciones, pero tiene esta frescura y esta gracia, que es la que estoy insistiendo, de cómo Crocio leyó y reflexionó sobre estas citas. Y ya en el libro segundo hay otras 13, no, hasta 25, pues son 7, 18, ¿no? 25 citas ya más separadas en diversos capítulos. Un capítulo sobre los derechos de propiedad originarios, por ejemplo. Esto es una cuestión muy digamos, anecdótica o lateral, que es los derechos de propiedad sobre los ríos y sobre el mar. Pues toma un ejemplo sagrado de la historia de España de Mariana. Vuelve a hablar de los derechos de sucesión, vuelve a hablar de los derechos de los padres, y en el capítulo séptimo, que es donde hay más citas, hay 10 citas de la historia de España, pues habla con ejemplos de cómo son los derechos de los herederos, y quizás de una manera, pues ya estoy diciendo, me lo perdonan, de una manera más anecdótica, pero esa cuestión si tienen que ser herederos los hijos o referencia a las hijas o los sobrinos o los hermanos del rey heredero, en fin, toda esa casuística que aparece perfectamente detallada en Mariana, pues Crocio la va utilizando y va diciendo el caso de Felipe el Hermoso, el caso de las herencias de Nápoles o de Navarra o de Aragón o de Castilla, que se conocía, bueno, pues se tuvo que conocer muy bien toda nuestra historia, que quizás yo, por concluir, pues este acercamiento a esta influencia más lateral, pienso que en las monarquías y en los personajes de poder y de pensamiento del siglo XVII, claro que tenían un interés en leer la historia de España, porque España era el gran imperio, entonces no es nada extraño que la historia del padre Mariano pues sea un libro interesante. La gente quería conocer cómo era esa monarquía española, y no es extraño que se utilizase, pues como estoy diciendo, como cita lateral en una obra más de contenido ideológico, que es el de
Venia Pacis de Hugo Horacio. En fin, pues no quería entretenerme mucho más, espero no haberles ilustrado razonablemente, y muchas gracias por su atención. Muy bien, pues a continuación, don Miguel Ángel López Muñoz nos va a hablar del padre Juan de Mariana y el antifranquismo, el caso de Gonzalo Puente Ojeda. Don Miguel Ángel es profesor de filosofía en secundaria, licenciado en filosofía en la Universidad de Granada, es máster en Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano en la UAM, máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en la UCLN, autor, entre otras obras, de Gonzalo Puente Ojeda y de La Libertad de Conciencia, del 2014. Adelante. Pues muchas gracias en primer lugar a la organización del Congreso, por dos motivos. En primer lugar, porque es un placer poder participar en un congreso donde el protagonismo es el del pensamiento español, en este caso en el del padre Juan de Mariana, y en segundo lugar, pues por darme la oportunidad de presentar pues mínimamente parte del trabajo de investigación en curso que estoy llevando a cabo, que en este momento es una biografía intelectual de Gonzalo Puente Ojeda. El título de mi comunicación es El padre Juan de Mariana y el antifranquismo, que probablemente pueda resultar audaz la conexión de una época tan alejada como esa segunda mitad del siglo XVI y primera década del siglo XVII. A lo mejor se tiene que arrimar un poquito. Sí, vale, perfecto, gracias. Con la época del franquismo. Respecto a ese título, hay un subtítulo, el caso de Gonzalo Puente Ojeda, pues que precisa un poco más lo que es un término general. Tan solo acotar respecto al título un término, el término antifranquismo. Por antifranquismo voy a entender la oposición al régimen político de Franco, es decir, a una época determinada, la oposición a todo el régimen político que supone. Y no, por tanto, no voy a categorizar el franquismo como una ideología o algo similar. Bueno, simplemente contextualizar el momento en el que Gonzalo Puente Ojeda aborda la obra del padre Juan de Mariana, la aborda en su uso político, en su uso sociopolítico, en un contexto muy determinado, que es finales de los años 50. Sería pues muy extenso detallarlo porque tiene multitud de elementos que hacen muy significativo tanto el contexto en el que se produce como el personaje que protagoniza esta intervención y este uso del padre Juan de Mariana. Por otra parte, en el pensamiento español, ya probablemente desde la quema de Reges Institutiones a principios de junio de 1610 en París, pues ha tenido un uso político muy prolongado también por parte del pensamiento español, pues ya en el siglo XIX Francisco Pi y Margall, posteriormente Joaquín Costa, etc. En este momento Gonzalo Puente Ojeda, él entra en la carrera diplomática en noviembre de 1950, tiene su primer destino en Marsella, donde inicia pues un largo recorrido crítico hacia el origen del cristianismo que le va a conducir desde una filiación católica explícita a través del Círculo de Jóvenes de Madrid de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas hasta una fundamentación detenida y prolongada, muy alejada por tanto de su posición inicial, en un tránsito no radical en cualquier caso, del ateísmo, de la irreligiosidad. En este momento está en un momento de transición y por tanto esta intervención la considero particularmente significativa para la evolución de su biografía intelectual. El uso o la referencia que hace de Juan de Mariana, por un lado, como elementos típicos vinculados también a Francisco de Suárez, entre otros personajes que ahora nombraré, hace referencia, por un lado, a la legitimación del tiranicidio y, por otro lado, a la dignidad, probablemente legitimidad, podríamos decir desde el pensamiento político moderno y contemporáneo, la dignidad real que tiene su origen en la voluntad de la República y no en la voluntad divina, ¿vale? En lo cual pues, coincide también con Francisco Suárez. Esos son los dos términos en torno a los cuales va a intervenir. El contexto en el que se produce es una conferencia que le solicita a Gonzalo Puente Ojeda cuando es cónsul
en su segundo destino diplomático, en Mendoza, ciudad argentina, un encargo que le hacen no como cónsul, ¿vale? no en su función como funcionario de Estado, sino a título particular, en el Instituto Italo-Argentino de Cultura, donde los personajes pues, que representan la institución son por un lado el director de la escuela y por otro lado su homólogo, el cónsul italiano en Mendoza. Este dato simplemente lo apunto para distinguir el ciudadano del funcionario del Estado. Él, en cualquier caso, no se permite hacer referencia a un antifranquismo explícito, cosa que ni era el caso, ni era el momento, ni creo que estuviese en ese momento en su voluntad. Sí que previamente, justo el año anterior, había publicado en París un artículo con seudónimo, con 3X, las bases teóricas del Opus Dei, probablemente uno de los primeros escritos donde se denuncie críticamente no ya tanto al Opus Dei, sino la entrada al poder de determinadas personas en el régimen de Franco, pues en torno al 57 aproximadamente, 56, 58. No era, por tanto, su función hacer una crítica detenida. Se produce la conferencia, el encargo que le hacen es hablar de la latinidad y el título que le da la conferencia es El problema del Renacimiento y la cultura renacentista en España, lo cual le permite hacer un detenido análisis historiográfico de la situación en la que se encontraba el análisis del Renacimiento español. El objetivo, básicamente, de esa conferencia era, en principio, situarse frente a la vieja cuestión del destino de la cultura española, frente al marco categorial de la hispanidad, pues de Ramiro de Maeztu, de García Morente fundamentalmente, ¿vale? Ese era el propósito, al cual él, por otra parte, había estado vinculado y tiene textos de finales de los años 40 donde aboga por ese, desde una perspectiva crítica probablemente, pero sin duda alguna toma partido a favor de esa concepción de la hispanidad, pues desde la revista Acción Católica de los años 30 hasta los principios años 40 en España. Bueno, el título, El problema del Renacimiento y la cultura renacentista en España, pues denota dos grandes partes en la conferencia. Respecto al primero, el problema del Renacimiento, lo aborda en primer lugar desde el punto de vista metodológico, cómo se ha estudiado, y repito que estamos en el contexto de los años 40, 50, donde él hace una revisión historiográfica en un diálogo crítico con autores españoles y con autores europeos, tomando también con voz propia y tomando partido muy claramente. Distingue tres grandes modelos a la hora de abordar historiográficamente el concepto de Renacimiento. Un modelo como concepto ley, que probablemente, según a su juicio, fagocita el elemento empírico o histórico, un modelo propio del neocantismo, que es el concepto individualizante de carácter ideográfico, y un modelo que él toma, entre otros, de Jelicek o Max Weber, un concepto tipo, que es una significación trascendente de lo individual, a manera de síntesis de los dos elementos anteriores. No entro en detalle a desglosarlo porque él le dedica unas pocas de páginas dentro de esa conferencia, que es transcrita muchos años más tarde en su obra La andadura del saber del año 2003. Pero el resultado es muy claro. En primer lugar, los problemas metodológicos que se derivan de ellos, por ejemplo, el concepto de Michelet o de Burckhardt o de Huizinga, quedan completamente anulados a la luz de esa metodología inspirada en Weber, y por otra parte considera que es pues básicamente una ingenuidad tomar como elemento dilemático o la polémica sobre la existencia o no del Renacimiento en España, lo cual, digo, se deriva pues de esa concepción historiográfica. Respecto al concepto de Renacimiento, leo: el Renacimiento español constituye una cultura de características propias dentro de una comunidad de valores europeos de la época. Si hubiese que definir nuestro Renacimiento por relación, podríamos decir que el Renacimiento español es un fenómeno cultural intermediario con el Renacimiento italiano y el Renacimiento nórdico, a sus flancos.
constituye un área cultural en que sobre un fondo nacional peculiarísimo inciden modalidades de las culturas vecinas, italiana, francesa, flamenco-borgoñona, alemana, hasta el punto de que la península se convierte en cauce de entrecruzadas influencias y de procesos de doble dirección. En este sentido, pues apela a Pedro Laín Entralgo y a Dámaso Alonso. El primero pues afirma que esa cultura renacentista española aspiró a recrear desde un ángulo moderno los valores permanentes que encerraba el medievo, por un lado, y en lo que respecta a Dámaso Alonso afirma que lo propio del Renacimiento, al menos el literario español, es su conjunción de lo medieval hispánico con lo renacentista y lo barroco europeo. Bueno, por último, más allá del concepto, y entro ya en materia en relación al padre Juan de Mariana, hace una caracterización muy amplia del Renacimiento español, con múltiples ejemplos, pero no me detengo nada en ello. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, en esta conferencia de 1959, bueno, en primer lugar, pues Gonzalo Puente Ojea no es un especialista, además es autodidacta, no tiene una formación académica, docente o investigador, es diplomático, ¿vale? En una larga tradición española en la que nuestros diplomáticos pues, han sido ensayistas, políglotas, en definitiva, muy diverso tipo. Pues demuestra una alta erudición al manejar pues, obras traducidas, no traducidas, como el de entender, europeas y españolas. No obstante, más allá de esa valoración, hay dos hechos muy significativos. En primer lugar, el exquisito manejo de las fuentes que utiliza. Pero el segundo, y es en el que quiero detenerme mínimamente, es en los diferentes guiños a la realidad política española que realiza el autor. Y voy a destacar tres. En primer lugar, una primera anotación es que la realiza a propósito del valor del vulgo frente al sabio en el Renacimiento español, a diferencia del Renacimiento italiano, por ejemplo. Dice Puente Ojea: nada más lejano al espíritu español renacentista que aquella referencia de Petrarca a la masa, el vulgo para el que prefiero ver desconocido que ser semejante. El carácter de la literatura nacional de entonces, continúa Puente Ojea, el sentido democrático del Estado, en la mejor teoría política de la época, son pruebas decisivas del lugar central del pueblo en la España del Renacimiento. Y a propósito de ello, hace la siguiente digresión. Para señalar que el padre jesuita Mariana declara que la dignidad real tiene su origen en la voluntad de la República y justificaba el tiranicidio llegando a estudiar la cuestión de cuál era el mejor método para llevarlo a cabo. Este sentido popular y, dice, democrático español está basado o está en la base de esa consideración realista de la existencia humana y de su drama. Bueno, pues en ese texto se observa cómo la alabanza de la soberanía del pueblo, entendida en sentido democrático del Estado, se manifiesta por esa dignidad real a la que antes me hacía referencia respecto a la voluntad de la República. Puente Ojea, como funcionario de un país donde un levantamiento militar acabó física e intelectualmente con cualquier atisbo de libertad y democracia, solo se podía permitir tales afirmaciones ante el auditorio con el que tenía delante. Al que antes he hecho referencia. Un segundo guiño a la realidad política y, por tanto, un segundo modo de actualizar al padre Juan de Mariana es una alusión que se produce en relación con la democracia, pero en referencia a su legítima separación entre Iglesia y Estado, en la medida que el poder político no poseía su autoridad proveniente de la Iglesia y el poder divino, sino de forma directa por la voluntad del pueblo. En este caso, en referencia a Francisco Suárez y de nuevo a Juan de Mariana, dice Puente Ojea: el jesuita Francisco Suárez se opone violentamente en su libro, no el de Legibus, sino Defensio Fidei, a la teoría de la autoridad espiritual y del origen divino de los reyes, profesada por el heresiarca Jacobo I de Inglaterra. Lo mismo que para el padre Mariana, para el padre Suárez,
la autoridad civil no proviene de Dios, sino por mediación del pueblo a quien era imputada formalmente la soberanía. Efectivamente, si acudimos a los textos de Mariana, pues esta referencia se hace explícito y no incido más sobre ella. En tercer lugar, la última alusión la realiza en torno a la propiedad colectiva y políticas socializantes, en este caso ya no a Juan de Mariana, tal y como puede verse en el siguiente texto. Dice Puente Ojea: ya a comienzos del siglo XVI, Fray Alonso del Castrillo, trinitario, escribía en su Tratado de la República que todos los hombres nacen libres e iguales, nadie tiene derecho de mandar sobre otro y todas las cosas del mundo por justicia natural son comunes, siendo la violación de la ley natural y la institución de los patrimonios privados el origen de todos los males. La democracia, continúa Puente Ojea, en su vertiente política, era reciamente completada en su vertiente social por pensadores como Juan Luis Vives, que hace apología de la comunidad de bienes en su De Subventione Pauperum, publicado en Brujas en 1526, inaugurando la doctrina de la democracia económica, pues su apología de la comunidad de bienes se inserta en una perspectiva de secularización de la caridad y de la beneficencia. Bueno, como puede comprobarse, esta última cita no solo muestra el valor de diferentes pensadores del momento que conceden a la propiedad, podríamos decir, colectiva o socializante como origen de todos los males, sí, que más tarde pues, va a tener fortuna en el pensamiento político moderno europeo, sino que establece un vínculo sutil entre la propiedad común, la democracia y la secularización. Unas páginas antes ya había hecho referencia a esa misma idea. No faltaron movimientos de la clase social inferior hacia un ideal proletario de igualdad según la Iglesia primitiva y opuesto al espíritu de la Iglesia del siglo. Bueno, todas estas alusiones, un poco para terminar y concluir de entender su significado, que pueden ser más o menos crípticas, entiendo, por medio de notas históricas o fórmulas barrocas, tenían el sentido de criticar el presente, sin duda alguna. De hecho, se encuentran en la parte final de la conferencia. Esto podría recordar aquello que Juan de Marichal o Elías Díaz, en referencia a la primera etapa del pensamiento de Enrico Tierno Galván, que denominan neotacitismo. Por neotacitismo entiende Elías Díaz una estrategia mediante la cual, al igual que con el historicismo pactista de Vicent Vives o el solidarismo católico de Manuel Jiménez Hernández, Tierno Galván encuentra refugio en el barroco político para hallar el instrumento táctico que le permite la crítica a la realidad inmediata. No estoy estableciendo un vínculo o una similitud entre los planteamientos de Tierno Galván y Puente Ojea, pero sí que hay un punto de unión. De hecho, en aquel momento pues, se conocían ambos y formaban parte de un grupo común con Fernando Morán, entre otras personas. Por tanto, más que la recuperación por parte de Puente Ojea del neotacitismo, del barroquismo del primer Tierno Galván, en lo que respecta al estatuto epistemológico de la política que representa como una tercera vía histórica entre Maquiavelo o el maquiavelismo y el antimaquiavelismo, representado por ejemplo por Rivadeneira, Gonzalo Puente Ojea, en ese contexto del régimen de Franco, frente al nacionalcatolicismo del régimen, utiliza la estrategia neotacitista como forma de presentar su crítica velada a la dictadura a través de referentes político-económicos socializantes desde la historia del pensamiento español. En definitiva, aunque próxima, no se puede identificar la pretensión y el sentido de análisis de la inclusión de textos sutilmente elegidos de Juan de Mariana, Francisco Suárez o de Fray Alonso del Castrillo con la etapa del pensamiento de Tierno Galván. En conclusión, esa referencia a estos pensadores del siglo XVI en el contexto que por cuestiones de tiempo pues, no puedo detallar, pero que tiene anécdotas pues, muy jugosas acerca, digo, de quién es el personaje y apunta maneras acerca de la trayectoria y de la evolución intelectual que va a tener, conforma un elemento, entiendo que significativo, de su biografía intelectual. En primer lugar, pues en esta conferencia es una visión de España ya a finales de los años 50, de una España democrática, con visos de una economía socializante,
donde se constata una de las múltiples formas que comienza a adquirir el antifranquismo a finales de los años 50. En particular, que tales aseveraciones se realicen públicamente por parte de un diplomático español, de un cónsul, de un funcionario del Estado, demuestra cómo ya desde esa época existían simientes en la diplomacia española de carácter democrático, además de la valía y el coraje de la persona. No sin olvidar que en esa época se expulsan a diplomáticos de la carrera. Por ejemplo, a Vicente Guirbau, que fue repuesto muchos años más tarde cuando la democracia regresó. Precisamente la democratización del cuerpo diplomático fue un empeño que tuvo Gonzalo Puente Ojea desde su puesto de subsecretario de Estado, desde el Ministerio de Exteriores que dirigía Fernando Morán, lo que sería ahora pues la Secretaría de Estado, el segundo de a bordo del Ministerio, en renovar al cuerpo democrático en un sentido democrático, y una vez que Fernando Morán fue cesado por Felipe González, desde su puesto de embajador de España cerca de la Santa Sede, probablemente en el elemento público o de mayor notoriedad que su figura como diplomático pues tenga probablemente entre personas que nos manejamos a partir de una cierta edad, ¿verdad? Y con esto pues termino. Finalmente, en la que no entro ahora, no sé si en el debate pues habrá lugar para detallarlo, porque también es una parte de la historia de España en relación con la Santa Sede y ese primer gobierno socialista pues bastante jugoso, no así otro gobierno socialista o gobiernos no socialistas posteriores. Finalmente, una vez que Gonzalo Puente Ojea en el año 1989 se jubila, deja la carrera diplomática, pues comienza para los lectores o los que somos lectores y admiradores de su obra, pues una larga documentación y profundización tanto en su obra de 1974 sobre los orígenes del cristianismo como una fundamentación del ateísmo. Desde el punto de vista histórico-político, igualmente se convierte en uno de los referentes de ese proceso que se abre tras la muerte del dictador, denominado transición a la democracia española. Y bueno, y son meros apuntes por mi parte, nada más, y muchas gracias a todos. No sé si tenemos ya en antena. Sí. Bueno, buenas tardes desde Talavera, España. Vamos a presentar al ponente. El tercer ponente de esta tarde es don Íñigo Engaide Felipe, que es profesor y director de investigaciones en la Universidad de León, en México, licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto, Bilbao, doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo y miembro del Consejo de Redacción del Catodrepas desde su inicio. La ponencia que vamos a tener el gusto de oír se titula ¿Es la historia general de España una verdadera historia sin perjuicio de ser una historia verdadera? ¿Dispone usted de 15 o 20 minutos? Más o menos. ¿Tan amable? Y sí, efectivamente, mi conferencia o mi intervención tiene como título ¿Es la historia general de España del padre Mariana una verdadera historia sin perjuicio de representar una historia verdadera? Y con esto creo que queda claro, quizás, que en cierto modo mi intervención en este congreso tiene el sentido de una crítica noseológica. Una crítica noseológica de la obra de Mariana, la Historia General de España, publicada originariamente en Toledo en el año 1601, pero con sucesivas ediciones en la misma ciudad en los años posteriores, en el 8, en el 17, en el 23, etc. Y cuando digo que quiero proceder a enfrentarme a esta obra de Mariana desde el punto de vista de una crítica noseológica, precisamente lo que quiero declarar también es que no albergo con esto en absoluto ninguna intención, pues qué sé yo, descalificadora acerca de la obra de Mariana, en el sentido de denunciar que, por ejemplo, pudiese constituir un conjunto de mitos oscurantistas o de imposturas o de apariencias falaces. Pues justamente, por el contrario, lo que yo tiendo más bien es a dar por supuesta la verdad de la obra,
sin perjuicio de que tal verdad requiera una rigurosa interpretación y una rigurosa clasificación. De ahí precisamente lo de crítica nosológica, ¿verdad? Es decir, ¿qué tipo de verdad alberga la obra de Mariana? Puesto que damos, por supuesto, en todo caso que es una obra verdadera, pero ¿verdadera de qué tipo de verdad? Este es el asunto en el que quiero yo aquí pues, introducirme. Y a su vez este desbrozamiento, por así decirlo, noseológico del tipo de verdad que cabrá atribuir en todo caso al relato de Mariana, terminará por conducirnos, según se va a ver creo, a un tratamiento ontológico, ahora ya ontológico, del referente mismo al que remite la obra de Mariana, que, puesto que la historia y la historiografía, etcétera, en todo caso es un término de tipo sincategoremático, y esto por cierto Mariana ya lo sabía muy bien, ¿verdad? Es decir, un término que requiere justamente un referente u otro. Y este referente, al menos por lo que se refiere a la obra de Mariana escrita en español, a la Historia General de España, en 3 volúmenes, a partir, como digo, de 1101, es precisamente España. España es el referente. Y además, y es igualmente importante destacarlo aquí, es España en general. Y de hecho, quizás esta circunstancia es la que marca la diferencia entre la obra a la que nos referimos y su precedente latino, igualmente escrito por Mariana y publicado por Mariana unos años antes, Historia de Rebus Hispaniae, publicado en Toledo en 1592. Justamente historia de las cosas de España, ¿verdad? Y esto, pues, ya nos permite sustanciar algo que adviértase, pues de algún modo nos ayuda a reinterpretar la relación entre ambos libros, no como una traducción, una mera traducción al español, acaso sí, algo abreviada, ¿verdad? Porque la obra en español son 3 volúmenes frente a los 20 volúmenes latinos, sino como 2 obras distintas, diferentes por su misma escala. Una referida a la historia de la Escuela de España y otra a la Historia General de España. Y entonces veamos, en primer lugar, tratemos de responder a esta pregunta de la mejor manera que nos sea posible. ¿Es la Historia General de España una verdadera historia? Claro, es bien sabido que esta distinción la extraemos, pues, claro, naturalmente, pues, de muchas obras de Gustavo Bueno, pero en general es una distinción que está tallada en analogía con otras fórmulas coordinables, al menos sintagmáticamente, fórmulas paralelas, como puedan serlo, pues, por ejemplo, en lógica, verdaderas fórmulas frente a fórmulas verdaderas, o en gramática o en lingüística, verdaderas frases, es decir, frases gramaticales frente a frases verdaderas, o incluso falsas frases agramaticales en función de las reglas características del lenguaje de palabras, de un lenguaje de palabras determinado, o incluso verdadera filosofía frente a filosofía verdadera, ¿verdad? Y así, un relato histórico será verdadera historia cuando se ajuste a la escala categorial de la historia fenoménica, precisamente, entendida ahora no como una ciencia del pretérito, puesto que esto no tiene ningún sentido, dado que el pretérito no existe absolutamente, ni tampoco una ciencia, yo que sé, de las duraciones, en el sentido de Braudel, sino de las reliquias, sean estas a su vez reliquias monumentales o reliquias documentales o lo que fuese, ¿verdad? Y reliquias que se comparecen en todo caso como términos enteramente fisicalistas, y dados, por supuesto, no en el pretérito, puesto que el pretérito no existe, sino en el presente del campo de la historia, pero eso sí, en tanto en cuanto estas reliquias, a través de las operaciones introducidas por un sujeto operatorio, puede dar lugar a relaciones entre ellas, y tales relaciones cobran la forma de un relato historiográfico que involucra la reconstrucción de las operaciones de otro sujeto, no ya el nosológico, sino el sujeto temático. Los fantasmas de los que habla Gustavo Bueno en su artículo sobre las reliquias y los relatos, ¿verdad? Los fantasmas de la historiografía que operaron en el pasado, pero que no pueden seguir operando en el presente sencillamente porque en el presente hay que darles por perfectos. Por ejemplo, qué sé yo, de Ramsés II a Hatshepsut o a Cánovas del Castillo, o a César o a Stalin o qué pues, ¿verdad? Y entonces estas operaciones pretéritas, efectuadas por un fantasma que no puede seguir operando justamente por ser perfecto en el presente, ¿verdad?, dan cuentas de las mismas reliquias del presente en función de una racionalidad beta operatoria proléptica en la que, en todo caso y desde luego, el sujeto noseológico, el historiador, estaría también inserto. Y es este plano práctico, racional, operatorio, el que da cuenta de las propias reliquias, anudando en una continuidad genética a la que podemos llamar como tradición, ¿verdad?, tanto al sujeto presente, al sujeto nosológico presente, como a los sujetos temáticos de los que justamente habrá que considerar como perfectos en el pasado. Y es este plano beta operatorio el que permite el circuito del presente hacia el pasado en el regreso, así como del pasado hacia el presente en el progreso, es decir, de las reliquias a los fantasmas y de las fantasmas a las reliquias. Bien, y
Y entonces esto sucede en la medida en que este relato historiográfico que anuda en una relación determinada las reliquias monumentales o documentales del presente es verdadero. Y verdad quiere decir aquí, sobre todo, entrelazamiento fenoménicamente adecuado, según la consigna de Giambattista Vico, verum est factum, ¿verdad?, de las propias reliquias. Y por eso la ciencia historia permite dar sentido positivo y sin antropomorfismo, porque aquí el antropomorfismo más bien hay que recorrerlo hasta el final, más que evitarlo, justamente, ¿verdad? Hay que neutralizarlo a través de su propio recorrido. Permite dar sentido a la concepción adecuacionista, en este punto sí, ¿verdad?, de la verdad científica. Es decir, que quizás la ciencia histórica es la que es capaz de hacer justicia a la concepción adecuacionista de las verdades, de la verdad científica. Pero solo ella, solo la ciencia histórica, por esta situación tan característica noseológicamente, ¿verdad?, de la ciencia histórica, que ya está muy bien apalabrada por Vico, ¿no?, el verum est factum. Ahora bien, en este sentido categorial, entonces, ¿es la historia de España, de Mariana, la historia general de España, una verdadera historia? Bueno, pues por ejemplo Feijó en su tratado crítico en su teatro crítico universal, en el tomo 4 y en el discurso 8, si no recuerdo mal, titulado justamente Reflexiones sobre la historia, presupone que sí. Y es más, en otro tratado, ¿verdad?, del mismo discurso, titulado Glorias de España, en la segunda parte de este discurso titulado Glorias de España, se declara a Mariana como un verdadero modelo de historiador, y además como un verdadero modelo de historiador general, precisamente en virtud de su historia general, frente a otros historiadores al parecer más parciales, ¿verdad? Como por ejemplo, pues podría ser Tito Livio, cuya obra, pues según nos dice Feijó, solo se extiende desde el relato de la fundación de la ciudad al periodo de Augusto, lo que fuese, ¿verdad? Y de hecho es el propio Mariana quien en el prólogo de su obra, dedicado a Felipe III, encarece esta misma generalidad, por haber relatado las cosas de todos los reinos peninsulares, desde la población de España hasta la muerte de Fernando el Católico en 1516. Y no solo las civiles, sino también las religiosas, no solo las de los reinos cristianos, sino también las de los reinos moros, etc. Y Mariana encarece esta generalidad, no menos que también encarece la propia verdad en la que cifra, al parecer, la primera ley de la historia. Y claro, no discutimos que esto sea así, sino lo que queremos discutir justamente es a qué se pueda, ¿verdad?, referir o cómo calibrar esta verdad histórica de la obra de Mariana. Y esta verdad histórica, aunque engrane, a nuestro juicio, con la vieja concepción ciceroniana de la historia como maestra de la vida, magistra vitae, ¿verdad?, pues claro, esta concepción es una concepción a la que Mariana se remite en ejercicio en su propio prólogo y en el discurso a Felipe III, ¿verdad?, de modo pragmático, y se solidariza enteramente con esta vieja visión ciceroniana. Pero claro, vistas desde sus componentes semánticos y sintácticos, la verdad historiográfica no reside tanto en las virtualidades que puede tener un relato historiográfico en el sentido pragmático, que son indudables, pero en todo caso son genéricas, como en la propia interconexión entre las reliquias, cuando esta misma interconexión pues pueda requerir internamente el regresus hacia la construcción de un pretérito operatorio, los propios eventos, y a sus agentes, los fantasmas, tan tales que estos eventos, estos agentes, sean capaces de volver en el progreso hacia las reliquias mismas. Pero en este sentido, y aquí es uno de los puntos importantes de mi intervención esta mañana o esta tarde, es de ese sentido, uno de los trámites constructivos del ámbito noseológico de la historia fenoménica, por así decir, su cláusula de cierre, según lo diagnostica Gustavo Bueno certeramente, nos parece, en su artículo sobre las reliquias y los relatos, pasa inexcusablemente por la exclusión, es decir, por la expulsión al exterior del entorno del campo de aquellos tejidos causales que precisamente mantengan un carácter alfa-operatorio, por ejemplo, geológico, físico-químico, etcétera, o bien un alcance beta-operatorio, de racionalidad beta-operatoria, pero no humana, sino precisamente animal, como puede ser la tecnología primate, de la que hablan muchos etólogos de nuestros días, como por ejemplo Christopher Boetsch o Michal Hansen, o bien demoníaca. Y no diré tanto en este contexto que la historia niegue la representación tales tecnologías divinas o demoníacas, o a los propios dioses, o a los demonios, como fantasmas intercalados entre las reliquias, porque lo que más bien sucede en rigor es que el racionalismo constructivo de la historia consiste en la exclusión de tales fantasmas en el ejercicio, como impertinentes al campo. Y si esta exclusión no se ejercita, las propias reliquias no podrían llegar a aparecer como tales reliquias, ni por supuesto con ellas el mismo campo operatorio de la historia. Y hemos de reconocer que esta crítica aparece ejercitada en diversos momentos en la magna obra de Mariana también. Nos referimos particularmente a la crítica que se despliega en la primera parte de su obra, en los primeros capítulos, sobre sujetos temáticos imaginarios, por ejemplo, tales como
los que Mariana denominará reyes fabulosos de España y que aparecen mencionados y referenciados en historiografías fabulosas, son relatos historiográficos fabulosos, como pueden ser Lomida, Tago, Beto, otros reyes fantásticos, imaginarios de España. Y también sobre eventos no menos imaginarios que Mariana efectivamente expulsa del entorno, ¿verdad? Como pueden serlo pues, la fundación de Roma por parte de los españoles. Solo que esta crítica, que sin duda es racionalista por su ejercicio, se combina con gran probabilidad en la obra de Mariana con la intercalación de otros relatos que no son menos mitológicos, son también exactamente falsos en otros momentos. Pues, por ejemplo, el mito del diluvio, con el que comienza la obra mariana, Túbal, el tubalismo, la intervención divina en la victoria cristiana en la batalla de Covadonga, por ejemplo, o también la intervención divina en la victoria musulmana de la batalla de Alarcos de 1195. Y todas tales partes del relato de Mariana resultan de todo punto incompatibles con el materialismo que la historia ejerce en razón de sus mismos circuitos procesuales. Y más bien cabría clasificarlos en este punto de basura historiográfica, para utilizar un concepto que acuñó Pedro Insúa hace algunos años. Pero, y aquí vamos a la segunda parte, aunque no sea por estas razones que decimos una verdadera historia, es sin embargo una historia verdadera. Porque se dirá, y estoy totalmente al tanto de que se puede efectivamente decir esto, que lo esencial es reinterpretar tales pseudorrelatos historiográficos como episodios del desarrollo de un proceso en el que Dios, la Virgen y los santos se convierten ya en el Renacimiento, o comienzan por lo menos en el Renacimiento de Mariana, a dejar de aparecer como referencias trascendentales de la teología, puesto que lo que empiezan a aparecer es como la plataforma misma desde la que puede observarse la historia de España, en tanto que esta involucra una cierta razón de Estado teológico-política frente al Islam, por ejemplo. Y esta es la inversión teológica, ¿verdad? La inversión teológica. Y sin duda es esencial ver esto, ¿verdad? Esto es lo esencial, sin duda. Pero también es importante no perder de vista que tal reivindicación solo puede hacerse retrospectivamente y también inoblicuo, puesto que en recto las concatenaciones que Mariana nos ofrece no dejan de estar muy cerca, pues qué sé yo, de la mitología, del pensamiento salvaje, en una palabra. Lo que creemos que demostraría a su vez que la verdad que podemos atribuir al relato historiográfico de Mariana, que como vemos es historiográficamente falso, en muchos de sus segmentos, incluso absurdo, infantil, pero sin embargo esto no es óbice para que podamos demostrar a su vez o tratar de reivindicar su verdad como una verdad distinta de la verdad característica de la categoría histórica. Veamos. Lo que queremos decir es que quizás convenga por de pronto, por hacer justicia al propio título, al mismo título, que por cierto, de la obra de Mariana, es decir, el título de Historia General de España, que es un título que por cierto contrasta con el título, como he sabido, de su todavía más mastodóntica Historia de Rebus Hispaniae, ¿verdad? Y contrasta con ella porque se trata en efecto de un título que nos anuncia una historia general. Y una historia general, es decir, una historia no particular y en nuestros términos diríamos no categorial. Una historia general no categorial de España, escrita justamente en el momento 1601, en el que la unidad o identidad del referente, es decir, de España, comparece no tanto como la propia denominación política revolucionaria, por supuesto, y acaso esta sea la diferencia entre la obra de Mariana y otra historia general, ¿verdad?, de España, como la pueda ser la de Modesto Lafuente, por ejemplo, ¿verdad?, escrita pues en la España del siglo XIX y que justamente pues cubre la propia historia de España hasta la muerte de Fernando VII en 29 tomos. Pero tampoco podemos confundir, si no pudimos confundir la historia general de Mariana con la historia general de Modesto Lafuente, tampoco podremos confundirla pues con otros relatos historiográficos disponibles también sobre, por ejemplo, pues sobre la España representada en la unidad de los reinos peninsulares medievales, por ejemplo, la historia gótica de Rodrigo Jiménez de Rada, ¿verdad?, escrita bajo los auspicios de Fernando III, ¿verdad?, el santo. Ni tampoco la historia general de España de Alfonso X. Es decir, que la historia de España de Mariana es una historia distinta, por un lado, a la historia de España como nación moderna revolucionaria de la Fuente, o como historia de la unidad de los reinos medievales peninsulares, ¿verdad?, durante la reconquista de Jiménez Rada y de Alfonso X. Sino porque justamente es la historia de una nación histórica, precisamente, ¿verdad?, estabilizada en torno a un reino a partir del año 1469 en particular, con el matrimonio de los reyes católicos. Y en este contexto creemos que las alusiones constantes que hace Mariana en su obra a la nación española, pues estarían desde luego más cerca, por ejemplo, de la alusión importantísima a la nación española que aparece en el Quijote,
la consabida vos sois espejo de la nación española, que a otras alusiones posibles también a España en las mismas fechas, como por ejemplo la alusión a la nación española o la nación que hace Alfonso Fernández de la Avellaneda en el año 1614, ¿verdad? Un año antes de la publicación de la segunda parte del Quijote, en el Quijote apócrifo de Avellaneda, donde dice, por ejemplo, dice Avellaneda, el sabio Alisotén, historiador no menos moderno que verdadero, dice que siendo expelidos los moros, agarenos de Aragón, de cuya nación él descendía, la nación aragonesa, claro, esto Avellaneda está refiriendo a la nación étnica precisamente, ¿verdad? Y entonces Mariana más bien estaría más cerca de la referencia de Cervantes al Quijote como espejo de la nación española como nación histórica. Una nación histórica que ya en tiempos de Mariana, ¿verdad?, cobra la identidad propia, pues naturalmente de un imperio. Y que es el resultado de la confluencia y de la refundición de diferentes naciones étnicas en el interior del entorno de una sociedad política, sobre todo cuando ésta es vista desde el exterior de su contorno, es decir, por otras naciones con las que ellas se mantienen en coexistencia, sea pacífica, sea sobre todo polémica. Y entonces, esta unidad es la unidad propia de un cuerpo político soberano ya. Y claro, en estos términos, pues naturalmente lo que tiene mucho interés referirnos aquí a ello, ¿verdad?, es que es precisamente esta referencia a España, ¿verdad?, este referente de la nación española como nación histórica que se sobrepone prácticamente a un reino, la que realmente cuenta la obra de Mariana. Y además una obra escrita en el año 1601 en la que esta unidad ha cobrado ya la forma decisiva de un imperio a partir sobre todo del descubrimiento de América, que desde luego Mariana tiene cuenta en su obra, tiene en cuenta el descubrimiento totalmente y además de un modo tanto más cercano a Sepúlveda y a su reivindicación aristotélica del título de civilización, como asunto que ha estudiado, como sabemos muy bien, Pedro Insúa, ahí presente creo, mucho más cercano a Sepúlveda y a la reivindicación de Sepúlveda del título de civilización, algo en lo que, por cierto, Mariana estaría coincidiendo también con Victoria, que a de las casas, ¿verdad? Porque Mariana llega a decir que para ellos, es decir, para los habitantes de América en los tiempos precolombinos, mucho mejor fuera perder la libertad que mantenerla, ¿verdad? Esta es la reivindicación marianesca del título de civilización, precisamente. Y lo esencial es, en todo caso, lo siguiente. El modo como Mariana pudo hacerse cargo del argumento secuencial de la historia de España se organiza como un regresus desde el hecho mismo político de su forma imperial presente en el presente perfecto de Mariana, ¿verdad?, hacia las condiciones históricas pretéritas que lo hicieron posible, que hicieron posible sencillamente la conformación del Imperio Universal Hispano. Esto es, si no nos equivocamos, lo que Mariana estaría tratando de hacer es efectuar este regresus. Y la historia secuencial de los eventos de España, de la historia general de España, es simplemente la organización secuencial, según el tiempo, de este regresus desde el presente imperial hacia las condiciones pretéritas que lo hicieron posible, como el propio Mariana, por cierto, afirma o lo indica muy sustancialmente en su prólogo a Felipe III, donde dice que justamente se ha decidido tomar la pluma para entender los principios y medios por donde se encaminó la grandeza que hoy España tiene. Entender los principios y medios por donde se encaminó la grandeza que hoy tiene. De esto precisamente se trata, claro. Es decir, esta es la cuestión. Se trata de efectuar un regresus desde tal grandeza, y una grandeza que se mide por la universalidad indefinida, es decir, católica, del ortograma imperial hispano, a los principios y medios que habían conducido desde el pretérito a ella, a esta grandeza. Y si no nos equivocamos demasiado, estamos en ese sentido no tanto ante una historia científica, por supuesto, puesto que hemos visto que en este terreno más bien la historia de España no es una verdadera historia, sino ante un argumento exactibus imperi, un argumento desde la actualidad del imperio, exactibus imperi, el cual, al verse inextricablemente por su propia naturaleza, por ser un argumento exactibus imperi, ¿verdad?, sobre un imperio universal, se ve inextricable, necesariamente intercalado, atravesado por ideas de radio filosófico, ¿verdad?, de raigambre ontológica, para empezar, como pueden ser las ideas de generalidad, que aparecen en el mismo título, ¿verdad?, de universalidad, la idea de Dios, la idea de hombre o la idea de mundo. No puede desenvolverse tal argumento, ni se desenvuelve, de hecho, en el ámbito de la categoría de la historia fenoménica, y por ello particular y categorial, sino que pide justamente una historia general y por ello filosófica.
Y de otro modo, vamos a decir lo mismo de otro modo, ¿verdad? Si la historia de España de Mariana es una historia general, es decir, no categorial, es porque estaría tomando como referente a una parte, a una sociedad política, cuyo radio imperial cabe ya determinar en el siglo 1601, sin duda ninguna, con todas las características, pero que efectivamente se extiende ya desde la época de la Reconquista, ¿verdad? A través de la figura del emperador de los emperadores, de los sucesivos emperadores de la Reconquista, a los que desde luego Mariana tiene en buena cuenta. Y entonces, pues claro, esta historia de esta sociedad política, que es una parte, es una historia que justamente determina la capacidad de esta parte por su radio imperial para ver y conformar el todo. Y por eso la historia de España de Mariana es una historia general, es una historia universal, porque trata de un imperio universal metamérico que solo puede ser posible por existir y cuyo desfallecimiento a la altura no ya de Mariana, sino de Modesto Lafuente, precisamente a la altura del siglo XIX, mutatis mutandis, ¿verdad?, demostró su imposibilidad práctica. Y este es el célebre argumento ontológico del imperio hispánico católico, tal y como lo ha sido, pues apalabrado por Gustavo Bueno con toda precisión en su conferencia sobre España y en España frente a Europa, y tal y como, por ejemplo, Atilana Guerrero pues ha desarrollado de manera muy precisa en dos ensayos, yo creo que excepcionales, como son La idea de imperio según el libro de Alexandre y el argumento ontológico de Gustavo Bueno, publicado en uno de los últimos números del Catoblepas después de la muerte del maestro. Y entonces, y vamos terminando ya, esta historia de... ¿Sí? ¿Sí? Termino. Termino. Sí, termino, no. 2 minutos. 2 minutos reales, quizás. Pues bien, la historia de España de Mariana representa uno de los principales y más majestuosos intentos precisamente de organizar secuencialmente, historiográficamente, pero según unos ritmos históricos que ya no pueden ser los de la historia categorial, este mismo argumento ontológico, en su despliegue hacia, eso sí, los comienzos del siglo XVII aproximadamente. Y por eso, en sus principios y medios, comienza por reclamarse tanto la idea de Dios, pero en el sentido ahora de por Dios hacia el imperio, ¿verdad?, como episodios historiográficamente espurios, imposibles de engranar con las reliquias, como el tubalismo, o como la batalla de Clavijo, o como lo que fuese, ¿verdad? Precisamente en la medida en que estos episodios se intercalan en la conformación de un ortograma imperial posterior a la Reconquista, que constituye, en efecto, el contenido principal de los 3 tomos de Mariana, la Reconquista misma, del minúsculo reino a la circunvalación de Magallanes Elcano, y además sin solución de continuidad. Es cierto, indiscutiblemente, que este procedimiento mezcla tantos verdaderos eventos históricos con otros que en este mismo orden se resuelven más bien en ficciones mitopoyéticas, por no decir en auténticas supercherías. Y ello se debe a que la verdad del relato de Mariana no puede situarse en el interior de ninguna categoría, porque tendría que reanalizarse, y eso solo si se dispone de un sistema filosófico lo suficientemente potente como para ello, en las proximidades de un género filosófico que es el que Bueno determina y estudia con singular precisión en el ensayo filosófico en lengua española sobre España. Y por eso, precisamente Mariana escribe el libro en español y no en latín, y esto no deja de ser significativo, como también deja de ser significativo que uno de los primeros apologistas de Mariana, el padre Feijó, es justamente uno de los más, quizás, ¿verdad?, más acentuados y más excelentes ejemplos de este género literario del ensayo filosófico en lengua española, del cual Mariana no diremos que es un miembro, sino uno de sus más ilustres precedentes. Y concluimos ya, 2 palabras. La historia general de España no es una historia, no es desde luego una verdadera historia, pero no tanto porque resulte una historia falsa, cuanto porque su verdad se sitúa en el plano de la historia filosófica, como una historia verdadera en ese plano. La historia no de las cosas de España, sino de un problema, del problema de España, que es un problema del que ningún historiador profesional, por competente que pueda ser, ¿verdad?, en su propio campo, puede hacerse cargo sin desbordar en el ejercicio los márgenes de este, es decir, en su propio campo. Pues muchas gracias, agradecemos mucho la conferencia y te tenemos que despedir precisamente por la distancia para establecer aquí un debate, si les parece bien, al público. Muchas gracias de nuevo y un saludo. Para Miguel Ángel. León Gómez. Yo, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel cómo se compagina el ateísmo de Puente Ojea con explícito. En 1959 no ha abandonado de modo definitivo
el catolicismo, cosa que ocurrirá a principios de los años 60 en torno a su nuevo destino diplomático en Atenas, donde por cierto coincide con Juan Carlos de Borbón, el futuro príncipe de España, a finales de esa década, en 1969. Y por tanto, o sea, no hay problematicidad en la compatibilidad, porque en ese momento el catolicismo es perfectamente común, muy problematizado sin duda alguna, en una línea crítica que luego efectivamente va a tener ese derrotero mucho más allá, probablemente porque no esté vinculado al ámbito académico. De hecho, en ese momento en la Universidad Española no hay ninguna línea que conduzca a una fundamentación del ateísmo en el ámbito académico. Posteriormente sí, a partir de los años 70, 80, alguna hay, pero en ese momento no, y probablemente sea Gonzalo Puente Ojea, fuera del ámbito académico, el que pueda iniciar, que en ese momento es meramente un catolicismo crítico, como el que puedan tener otros intelectuales del momento, algunos vinculados al personalismo, etcétera, ¿vale? Pero en ese momento no hay problematicidad a la hora de compaginar la lectura del padre Juan de Mariana por parte de Gonzalo Puente Ojea. Muy bien. Respecto al problema de la guerra en Mariana, no sé si ha visto la repercusión que tienen las tesis de Mariana sobre la guerra, más bien por la alabanza o la defensa de la guerra por parte del príncipe, por parte del emperador, en Hugo Horacio, o no repercute en ese sentido. Cuando empecé a trabajar, pues buscaba alguna de estas cosas que siempre buscamos cuando escarbamos en la historia. Seguro que aquí aparece alguna frase que Brocio pero en este caso tengo que decir que no. Las referencias que hace Brocio Mariana, pues eso, son para ilustrar ideas suyas con ejemplos, pues eso, hay muchas cuestiones sobre Fernando de Aragón, Isabel y Felipe de Borgoña, Felipe el Hermoso, pues quién tenía más derechos, si le venía por parte del padre o de la madre, en fin, cuestiones que digo que uno se queda con cierta sensación de la superficialidad. Sí. Pues eso es lo que hay, para ser honestos, es lo que tengo que decir, no es una inspiración fundamental. Pero sí podemos quedarnos con esta idea de un conocimiento de ese caso. Sí, adelante. ¿Está el micrófono? No, es ok. Muchísimas gracias a Miguel y Íñigo para sus ponencias. Una pregunta para tú, su ponencia confirma que Brocio era un pensador brillante y un plagiario brillante, un pirata intelectual. Utilizó los autores españoles para compartir el poder español. Obvió los argumentos y el método de la escuela de Salamanca contra la monarquía española. También utilizó a Mariana como fuente, con una diferencia, creo, una diferencia que ya señalaba. Mariana no escribió un tratado de jure, de lege. Mariana no es una fuente de doctrina jurídico-teológica, sino de evidencia histórica. Pero eso no lo hace necesariamente miembro de la escuela de Salamanca. ¿Por qué dice que Mariana es un miembro de la escuela de Salamanca? Por Brocio no es el equivalente de Vitoria, ¿sabes? Es una fuente histórica. El
Un batuto. Bueno, hay dos cosas muy interesantes de preguntar, profesor. Yo he procurado ser cordial con Crocio, porque no me parece que sea correcto decir que es un plagiador en el sentido que ahora utilizamos de esa palabra, es decir, que alguien utiliza otras fuentes sin mencionarlas, por lo que les decía antes. Él sí los menciona. Pero es verdad que Crocio no es cordial con la monarquía española. Y es verdad que él está usando esos argumentos para tratar de justificar la postura holandesa, que era abiertamente ilegítima. El heredero, cuando con Felipe II, el heredero legal, con Carlos V, el heredero legal de los Países Bajos era el rey de España, era el hijo o el nieto de Felipe de Habsburgo. Está muy bien.